7. Ayer estuvimos hablando un rato por la noche, Rodrigo y yo, y de verdad les puedo decir que no nos hemos puesto de acuerdo en el mensaje, porque ya es algo que estábamos haciendo a lo largo de la semana. Pero hay muchas cosas que él ha dicho que seguramente las voy a repetir. Vamos a orar primero, pedir la ayuda a Dios. Padre nuestro, Señor, ahora estamos en este tiempo en el cual, después de haberte alabado y adorado y esperando que hayamos nuestras palabras y nuestro corazón haya sido de tu agrado, necesitamos tu palabra, Señor, que tú derrames de tu bendición a través de ella a nuestras almas. Hay muchos obstáculos ahora mismo a nuestro alrededor, el calor, el ruido de los ventiladores, el cansancio, el sueño. Señor, te pedimos por favor que tú nos despiertes, nos ayudes a estar entendidos con nuestras capacidades, Señor, abiertas a ese tiempo de tu palabra, de la predicación. Ayúdanos por tu Espíritu, para que no salgamos de aquí, Señor, y no hayamos entendido nada. Necesitamos, Señor, que tú nos alumbres y abras nuestro entendimiento, para que podamos saber cómo aplicar tu palabra a nuestra vida y así ser transformados. Te lo pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer desde los versículos 13 hasta el 29, Mateo 7. He titulado este sermón, ¿Cómo quieres vivir? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. A partir del versículo 13 hasta el 27, el Señor Jesucristo concluye el sermón que acaba de predicar, que empezó en el capítulo 5. Y empieza, lo que va a hacer a continuación es aplicar a sus oyentes el mensaje, haciéndoles ver la importancia y la necesidad de practicarlo y cumplirlo. El Señor Jesucristo empieza mostrando la naturaleza de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Todos conocemos, hemos leído el capítulo 5, las bienaventuranzas.
les muestra cómo manifestar dicha naturaleza y ese nuevo carácter en la vida diaria que han de tener aquellos que son bienaventurados. Como vimos en un sermón anterior, el creyente es una persona diferente. Está en el mundo, pero no es del mundo. El cristiano es sal y luz en este mundo y como tal tiene que producir o ejercer una influencia positiva en su entorno. Ha de vivir de una manera diferente. También Jesucristo les declara a sus oyentes la realidad que por el hecho de ser diferentes, el mundo los odiará. Solamente por eso, por ser diferentes. Les ha enseñado cuál es la verdadera religión, la del corazón, no la exterior, no aquellos actos hechos para ser vistos por los demás, sino la que se vive en secreto, en la comunión con Dios, pero que sin ninguna duda se expresa de una forma natural en lo exterior. Nos advierta que consideremos lo que verdaderamente tiene valor. El Señor les exhorta a sus oyentes a que no se hagan tesoros en el cielo y que no pongan su corazón en las cosas temporales de este mundo, porque tienen caducidad, no duran, no son eternas. Y llegamos entonces al capítulo 7, donde el énfasis general recae como tema esencial el juicio y el destino eterno. Este tipo de sermones no es agradable. No es agradable la enseñanza que Rodrigo ha dado esta mañana. El examinarnos a nosotros mismos, porque tambalea nuestros cimientos, nuestra propia confianza. Y muchos oyentes reaccionan ante tales predicaciones de muchas maneras. Basta con citar algunas. La primera de ellas es tomarla con el predicador. Mientras escuchan dicho mensaje y dichas exhortaciones, empiezan a pensar en ellos mismos. ¿Quién es él para decir tales cosas? ¿Con qué autoridad habla así? Seguramente que él ni las lleva a cabo. ¿Quién se cree que es? Y menosprecian al mensajero y al mensaje. Esto es algo muy peligroso, amigos y hermanos, pues pensar así y tener tal disposición a la hora de escuchar la predicación de la palabra del Señor nos deja en una posición terrible ante Dios, porque se desprecia y se desecha el medio principal que Él ha establecido para hablarnos y poder ser transformados. Y es porque cuando escuchan predicaciones que llevan al que oye a escudriñar su conducta, a que si verdaderamente está viviendo como es digno de su vocación y elección, y escuchan palabras como examínense, aborrecen al mensajero y desechan el mensaje porque a la carne no le gusta escuchar esos mensajes. Y menos aún profundizar en uno mismo, evaluarse y examinarse, porque no nos gusta. Lo rechazamos, porque la carne no le agrada. Entonces lo toman con el predicador y rechazan el mensaje. La segunda disposición que se puede tener ante un sermón que trata con la profundidad de nuestro ser, esto es, con la conducta y las motivaciones, es pensar que ese mensaje es para alguna otra persona que en ese momento se acuerdan de ella. No es para mí. Y se empiezan a acordar de fulanito o fulanita, que qué bueno hubiera sido que hubiera estado aquí para escuchar ese mensaje, porque ese mensaje es para ella o para él. Y esto es algo que se suele caer. Asienten con la cabeza, el predicador les está viendo que hacen así, con la cabeza como asintiendo, como que están llevando el mensaje, que parece que lo están entendiendo y están de acuerdo con el predicador. Pero están pensando en aquella persona y no en ellos. Y la tercera es que habiendo oído la predicación y ante todas las evidencias expuestas en la palabra, ante las numerosas exhortaciones y súplicas por parte del predicador, no pocos llegan a la conclusión de que uno está bien y Dios está satisfecho con él.
y no ven la necesidad de cambiar. Porque Dios está conmigo bien y yo estoy bien. Todos estamos bien, todos requete felices, todos estamos bien. Es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros tenga la disposición correcta en esta mañana y podamos recibir la palabra, como dice la Escritura, con humildad y mansedumbre. Este mensaje no va dirigido particularmente a uno de ustedes, exclusivamente a uno de ustedes. Estas parábolas enseñadas por el Señor son para todos nosotros. Están puestas ahí por el Señor de la Escritura, el Espíritu Santo, para vernos como en un espejo y tomemos resoluciones. Dice el apóstol en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hemos de desear, hermanos, que verdaderamente Dios nos hable cada domingo y que nos hable hoy, y el Espíritu Santo, con la omnipotencia de su poder, a través de la palabra, nos parta el alma y el espíritu, nos lo aparta y nos revele lo más profundo de nosotros, esto es, los pensamientos y las intenciones del corazón, para que así podamos ser transformados. Es que si no, no vamos a ser transformados. Por eso tenemos que pedirle al Señor que su palabra sea eficaz y nos parta el alma, nos penetre, nos abra como un libro y que nos muestre, para que podamos entonces, en humildad y en sincera confesión, ir al Señor, confesar, ver nuestro mal y poderlo exponer al Señor y pedirle gracia, que nos aplique el Evangelio de Jesucristo para poder ser transformados. En los versículos que hemos leído, el Señor Jesucristo nos muestra, del versículo 13 y 14, dos puertas, dos caminos y dos finales. Una puerta estrecha y una puerta ancha. Un camino estrecho y angosto, esto es un camino que es difícil, que no es agradable, y un camino ancho. El camino estrecho lleva a la vida, nos dice el Señor Jesucristo. Por el contrario, el camino ancho lleva a la perdición. Nos dice también el Señor que son pocos los que hallan este camino que lleva a la vida. En cambio, son muchos los que entran por la puerta ancha y caminan por la senda espaciosa que lleva a la destrucción. Algunos piensan que están en el camino estrecho y angosto. Otros quieren pensar que están en el camino de la vida, pero no están seguros. Pero la verdad es que todas las personas que viven en este mundo han entrado por una de las dos puertas y andan en uno de los dos caminos. Todos, toda la humanidad. No hay una tercera puerta, no hay un tercer camino. Seguidamente luego nos muestra dos árboles, dos clases de frutos y dos finales. Dos árboles que naturalmente son diferentes. Dos clases de frutos, fruto bueno y fruto malo, porque hay dos clases de árboles con diferentes naturalezas y cada árbol da su fruto. El fruto del árbol malo no vale para hacer ningún bien, nos dice el versículo 19. Por eso no tiene provecho y por eso es cortado y echado en el fuego, porque no vale, no da fruto. El árbol bueno da frutos buenos y es cuidado para que dé más fruto. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Más adelante, después de haber presentado las dos parábolas anteriores, en los versículos del 21 al 23, Jesús advierte acerca de aquel día final, aquel día glorioso, en el cual Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, que habrá muchos que dirán convencidos que tienen cercanía con el Señor. Y dice, Señor, Señor. Estas palabras de Señor, Señor denota en aquellos que la pronuncian que ellos decían tener cercanía, comunión, unión con el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo cual nos muestra que muchos se presentarán delante de Jesucristo autoengañados con una paz falsa. El Señor, al decir nunca os conocí, está declarándoles que Él nunca tuvo con ellos la cercanía, comunión y unión que ellos aseguraban tener con Él. Después de declarar esta solemne advertencia, el Señor a sus oyentes les enseña una realidad final y presenta en los versículos 24 al 27 a dos hombres que edificaron cada uno de ellos una casa. Pero la diferencia entre ellos no es el tipo de casa que edificaron, sino sobre qué edificaron cada uno de ellos. A uno el Señor le llama prudente, a otro insensato. Hay también dos finales diferentes o dos consecuencias. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues el Señor nos muestra que es la respuesta personal a las enseñanzas de Jesucristo. Dice cualquiera, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Me oye y las hace. Lo que el Señor está haciendo es aplicar su mensaje a los oyentes que han escuchado todas las enseñanzas, advertencias, realidades espirituales, y les dice por medio de estas parábolas, ahora, ¿qué van a hacer después de haber oído lo que les he dicho? ¿Cómo van a vivir a partir de ahora? ¿Qué es lo que quieren ser? Es lo que les está diciendo el Señor al terminar su sermón. ¿Sobre qué fundamento van a edificar? ¿Sobre arena o sobre roca? Todas estas parábolas, hermanos y amigos, tienen en común la obediencia a la voluntad de Cristo y su palabra. La puerta y el camino son una misma cosa. Aquí la puerta no es Cristo, como en el Evangelio de Juan, donde leemos que Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí en el contexto, la puerta estrecha y el camino angosto significan la realidad espiritual del hombre y la mujer que escuchan las demandas de Cristo acerca de las leyes de Cristo en el Evangelio del reino de Dios. La puerta estrecha es someter la voluntad propia en completa sumisión a la voluntad de Cristo, con un firme compromiso a vivir conforme al llamado que Él nos ha hecho. Esa es la puerta angosta, ese es el camino estrecho. Seguir en pos de Jesús conforme a las demandas del reino de los cielos. Hendriksen dice al respecto, dice, con el fin de entrar por la puerta estrecha, uno debe deshacerse de muchas cosas, tales como el deseo consumidor de bienes terrenales, el espíritu implacable que no perdona, el egoísmo y especialmente la justicia propia. La puerta estrecha es, por lo tanto, la puerta de la negación de sí mismo y la obediencia a Jesucristo. Surge la pregunta entonces, ¿cómo saber si hemos entrado por la puerta estrecha? La mejor respuesta es si estamos caminando en el camino angosto. Esa sería la mejor respuesta.
La evidencia de que hemos entrado por la puerta estrecha, de esta manera, es si estamos andando en el camino angosto. El sendero por el cual está viajando el creyente es como un paso entre dos riscos. Está cercado por dos lados. Así también aún en el caso de la persona que ya ha entrado espiritualmente por la puerta estrecha, lo que todavía queda de la vieja naturaleza se rebela contra la idea de dejar de lado las malas inclinaciones y los hábitos de antaño. Esta vieja naturaleza no es del todo derrotada hasta el momento de la muerte. Cuando muramos será derrotada totalmente y seremos transformados por el Señor Jesucristo. Así que se desarrolla una lucha amarga en el creyente. En cambio, la puerta ancha y el camino espacioso es aquel camino por el cual principalmente va el mundo. Pero no solo el mundo va por el camino ancho, sino en la cristiandad, tristemente hemos de reconocer que también entre los evangélicos, ya sean de la denominación que sean, da igual que sean pentecostales, bautistas, reformados, lo que tú quieras, pero es una realidad. En el mundo evangélico, aquellos que están en el camino ancho, pudiéramos decir que son aquellos que después de tener el conocimiento de Cristo y su voluntad, de tener claro lo que el Señor demanda en su santa palabra, lo que Cristo exige de aquellos que dicen seguirle, viven para ellos mismos y no tratan consigo mismo, no luchan y son autoindulgentes. Eso es caminar por el camino ancho. Son aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, pero no aplican lo que saben, lo que conocen. No obedecen las demandas de Cristo. Están demostrando que no toman en serio a Cristo ni a sus enseñanzas. Eso es lo que evidencia. Están caminando en el camino ancho. Pero hay una puerta estrecha y un camino estrecho que el creyente debe transitar, que nos asegura que nos llevará a la vida. Enseguidamente encontramos la parábola de las dos clases de árboles, pero primero quisiera decir que el Señor advierte a sus oyentes, a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una advertencia que el Señor hace. Parece que son ovejas, pero no son ovejas. Siempre lo ha habido. Después en la iglesia Pablo advertía también, Pedro, Juan. Estos falsos profetas de los cuales, hermanos, nos tenemos que guardar no son meramente profetas que empiecen a negar al Señor Jesucristo, su divinidad, su humanidad. No es así. Aquí cuando se refiere guardaos de los falsos profetas, es que ellos podrían estar enseñando la verdad, pero sus conductas niegan lo que ellos están enseñando. Por sus conductas. Por eso el Señor les dice: guardaos de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. El Señor ya había advertido a sus discípulos: oigan a los maestros de la ley, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y aquí igual, falso profeta. Ellos estaban hablando, predicando en la iglesia, pero como nos dijo el hermano el domingo pasado, niegan la eficacia de la piedad por sus conductas. Pero nos lleva también al autoexamen, al sincero y profundo autoexamen en nosotros.
porque dice que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué clase de fruto estoy dando? ¿Qué clase de fruto hay? ¿Abunda el fruto? ¿O solamente soy un árbol frondoso? ¿Solamente hay ramas? ¿Pueden los demás ver el fruto? ¿Soy buen árbol? Aquí fruto no meramente son obras, no es hacer cosas. Tiene que ver más bien con una conducta, con el carácter. El creyente debe reconocer con tristeza y arrepentimiento que no siempre damos buen fruto. Es verdad, no siempre damos buen fruto. También encontramos mal fruto. Es una realidad, no lo podemos negar. Pero no siempre hay mal fruto. Porque el creyente, si es creyente, tiene otra naturaleza. Es buen árbol. Así todo creyente verdadero. Por eso no nos podemos desanimar tampoco. No estoy aquí ni siquiera para juzgarme a mí mismo, ni para juzgar a nadie, ni para hacer sentir mal a nadie, sino para animarte al autoexamen, si eres creyente, para animarte. Lo que está hablando aquí es de un estilo de vida, de estos falsos profetas. Un estilo de vida, y lo que marca la diferencia de la clase de fruto es la naturaleza del árbol. Con lo cual el Señor, en su amor y misericordia por su pueblo, lo que está diciendo es que habrá gente que se introducirá en la iglesia también, que aparentarán ser ovejas, pero no tendrán piedad del rebaño. Por sus frutos lo conoceréis. Pero a la misma vez nos está diciendo a nosotros en una exhortación que nosotros nos tenemos que examinar también nuestro fruto. Pero no para ver que somos falsos profetas, sino porque tenemos que examinarnos. Porque se espera de nosotros, si somos buen árbol, que demos esos frutos buenos. Que no es más que la realidad de los que son de Cristo, aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son aquellos que viven por el Espíritu, los que andan por su bendito poder glorificando a Dios el Padre y obedeciendo los mandamientos de Cristo. Nos haría mucho bien si más a menudo, como antes en la escuela, fuéramos a preguntar a los hermanos si ven dicho fruto en nosotros. Nos haría bien. Pudiéramos ir en humildad y realmente con el deseo, yo quiero dar fruto que glorifique al Señor. Hermano, ¿qué ves en mí? Porque es lo que decía también Suyay, lo mismo yo no lo estoy viendo, no lo veo, pero los hermanos sí lo están viendo en mí. Y poder tratar con esas cosas luego en lo secreto con el Señor, orar, Señor, los hermanos dicen esto, que ven esto en mí, o tal hermano, tal hermana, y tratarlo con el Señor. De igual manera Jesús enfatiza en los versículos 21 al 24 el hacer la voluntad de su Padre como lo más importante, el fin principal, explicar a aquellos que ven al Señor argumentando con reproche. Dice que, perdona, eso era una cita que yo había puesto aquí remarcado y lo he dicho como, quisiera explicar esto, dice que muchos en aquel día, Señor, Señor, fíjese lo que dicen aquellos que se van a presentar delante del Señor, que quizás ya estaban muertos, estaban en el infierno, y el Señor en el último día resucitan los muertos y se juntan su espíritu con su cuerpo y están delante del Señor, y habiendo estado en el infierno y ahora están delante de Cristo, ellos argumentan con reproche, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos están exigiéndole al Señor Jesucristo, ya sea que estuvieran vivos cuando el Señor viniera o estuvieran en el infierno y se presenten delante del Señor en el último día ya resucitado, su cuerpo, les está exigiéndoles al Señor Jesucristo un trato y destino diferente por las cosas que hacían. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Fíjese lo que recalca, no en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En otro evangelio podemos leer que muchos se presentarán delante de Jesucristo diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Con lo cual nos muestra y nos evidencia el Señor Jesucristo que no podremos ser salvos ni tener un lugar en el cielo simplemente por una profesión de fe, ni el ministerio, ni los dones que creamos haber recibido, nada de eso nos proporcionará un lugar en el cielo junto a Cristo. Ni estar en una familia cristiana, con tus padres cristianos. Eso no te va a dar un lugar en el cielo, a nadie. Sino, el Señor lo recalca, versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es, el que me oye estas palabras y las hace, versículo 24. Tener conocimiento de las verdades que Cristo enseña no es suficiente. El Señor está diciendo: el que me oye y el que hace. No solamente el que me oye, muchos han oído el Evangelio. Muchísima gente, millones de personas han escuchado el Evangelio de Cristo. El que me oye estas palabras y las hace. Tener conocimiento de la verdad que Cristo enseña y no vivir conforme al conocimiento que uno recibe es edificar sobre arena. Arena. Y habrá terribles consecuencias eternas. Ese es el hombre insensato. Aquel que oye y no hace. Eso es edificar sobre arena. Aquel que oye pero no hace. Aquel que anda en el camino ancho. Aquel que oye pero no arregla su vida. Que no se plantea estas cosas. Que termina el sermón y deja de considerar su estado y pasa a otras cosas. Que no considera su destino eterno. Ese es el hombre insensato. Cristo le llama insensato. Hermanos y amigos, está preparado un día en que todos nos presentaremos delante de Cristo el juez. Unos tendremos que dar cuentas de cómo hemos vivido y recibiremos recompensa o pérdida. Pero nos ayuda mucho tener esa conciencia de juicio, ese conocimiento, vivir bajo ese pensamiento que un día nos vamos a presentar delante del Señor, con lo cual no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que ser diligentes, disciplinarnos, tratar con nosotros, con nuestro pecado. Ese es el camino estrecho, el camino angosto. ¿Cuándo es la última vez que recuerdas haberte negado a algún pecado porque el Señor condena ese pecado en las Escrituras? ¿Recuerdas tomar la decisión de obedecer al Señor a pesar de lo que te dice la carne y las pasiones dentro de ti y negarte a ello para agradar por amor a tu Señor en aquello que claramente pide de ti en la palabra? Es lo que el Señor demanda de nosotros, no lo que sentimos,
Es lo que el Señor nos ha enseñado en las Escrituras. Es así donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y diligencia, en vivir así. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir tú? Camino estrecho, camino ancho. Podemos salirnos del camino angosto y transitar por el camino ancho. Así nos ha ocurrido muchas veces y hemos sufrido las consecuencias. Pero el Señor, como buen pastor que es, con delicada ternura, nos dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha y andemos de nuevo por el camino angosto. Pues es el mejor camino y el más seguro, porque solo ese camino conduce a la vida, solo ese camino. Y el Señor, como buen pastor, nos va en busca nuestra de nuevo y nos trae otra vez al camino. Y lo que dice a los que ya estamos en el camino angosto, el Señor Jesucristo lo dice a aquellos que están en el camino ancho: salid del camino ancho y entrad por la puerta estrecha y viviréis. Y viviréis. ¿Estás tú seguro que te encontrarás entre estos? ¿O más bien oirás las palabras de Jesucristo: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? A menos que estés en Cristo ese día, Dios dirá de ti: atadle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y pronto será demasiado tarde para arrepentirte. Cristo dirá en el día del juicio: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá tiempo para arrepentirte. No habrá tiempo para entrar por la puerta estrecha, ni andar en el camino estrecho. Entonces la pregunta: si tú estás aquí sin Cristo y no has entrado por la puerta estrecha, como hemos dicho y lo hemos explicado al principio, ¿a dónde estás yendo? ¿Cómo estás viviendo tú? Aunque estés aquí en la iglesia, ¿cómo vives tú? ¿A dónde estás yendo? Dios es uno que llama amoroso y sinceramente a los pecadores a venir a Él. Cristo te llama, incluso te ordena venir a Él por la fe. Todo pecador debe ejercer fe en Cristo. Cristo es el objeto de la fe. Cristo es el que salva. No te va a salvar tu fe. El que te va a salvar es Cristo, pero es por medio de la fe. La fe es salir de uno mismo. Es negarse a uno mismo, como hemos estado considerando. Es ser sacado de nuestros propios méritos y ver que no tenemos justicia propia. Es el alma que se arroja con confianza sobre Jesucristo. La fe descansa en la persona de Cristo, en Él y en su obra. Aprópiate de Cristo. Una medicina, si no se aplica, aunque sea buena, no te hará ningún bien. Pues igual con Cristo, el saber que Cristo te puede salvar, pero no te apropias de Él por la fe, no te va a salvar. No te va a salvar. Esta aplicación es recibirle a Él, el Dios encarnado, la segunda persona de la deidad, Dios hecho hombre, que vino a este mundo a salvar a los pecadores. El Cristo al que debemos venir no es una idea abstracta, no es el Cristo de nuestra imaginación, no es un Cristo de nuestra propia elección, sino el Cristo revelado a nosotros por Dios en las Sagradas Escrituras. Ese es el Cristo en el cual tú tienes que poner tu confianza, en el Cristo revelado en las Escrituras, no lo que te dicen por internet, no tu propia imaginación de quién es Dios, sino el Cristo revelado por Dios en las Sagradas Escrituras. Ese es el Cristo que salva. Y solo puedes venir a Cristo, ¿sabes cómo? Como eres.
en tu pecado y como un pecador. A esos Cristo recibe, pero tienes que venir a ir a Él en tu pecado, como un pecador. La parábola de los dos árboles enseña también, hermanos y amigos, que todos hemos sido árboles malos, todos, pero por el poder de Dios, por su Espíritu y su palabra, el árbol malo puede ser convertido en árbol bueno. Y eso lo hace solamente Dios, solamente. Conclusión, hermanos, es un breve mensaje. Asegurémonos que estamos andando en el camino angosto. Una pregunta: si fueras arrestado hoy por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Repito la pregunta: si fueras hoy arrestado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia en ti para que tú fueses condenado por ser cristiano? La vida cristiana no es un camino a la mitad de dos extremos, sino un camino que incluye el vivir por la fe a través de la negación y librar una batalla en medio de un mundo atractivo y aún así hostil. Hermanos, tristemente no siempre triunfamos en esa lucha, pero no te desanimes, porque la guerra contra el pecado es una buena señal. Si estás luchando contra el pecado, no te desanimes, porque estás en el camino estrecho. Y eso es una buena señal. La vida cristiana no es una vida triste y miserable como hoy muchos se esfuerzan en mostrar, en enseñar. El camino angosto es el mejor camino. El mejor camino. Una vida de abnegación, una vida de lucha, una vida de batalla contra el pecado de uno, contra el mundo, contra Satanás. Pero es una vida que merece la pena vivir por todas las recompensas y por el amor a Cristo. Manifestamos nuestro amor a Cristo cuando luchamos contra nuestro pecado, cuando nos esforzamos en obedecer al Señor, cuando somos sinceros con Él y reconocemos que no podemos, que necesitamos su gracia. Porque hay cosas que nos sobrepasan, que no podemos. Pero creemos en un derramamiento de la gracia de Dios en nuestras almas. El Espíritu Santo subyuga nuestras viejas naturalezas y lo sigue haciendo. Se llama santificación en el creyente. Considera también, hermano y hermana, que Cristo te ha puesto para que des fruto y este fruto permanezca. Hemos sido injertados contra la naturaleza en la vid verdadera por Dios el Padre, nuestro labrador, para que demos fruto en abundancia. Pidamos al Señor que nos pode, que quite todo lo que estorba en nosotros y así podamos dar fruto que le glorifique a Él. Señor, pódame, quítame, aunque me haga daño, corta eso. Corta lo que está obstaculizando. Quizás sea mi orgullo, quizás sea un sentimiento de falta de perdón, o soberbia, o lujuria. Corta, Señor, poda para que yo pueda dar fruto que glorifique tu nombre. Lo que queda de nuestra vieja naturaleza se parece a un volcán. A veces están dormidas, como un volcán, dejando escapar solo una pequeña brisa de humo, pero el fuego aún está dentro. Si no es retenido por la gracia, pudiera estallar otra vez. Entonces experimentaremos una vez más el poder de esa ley contraria en nuestros miembros, de la cual habló el apóstol Pablo, que nos lleva cautivos a la ley del pecado dentro de nosotros. Cuando queremos ser santos, la impiedad estalla. Cuando queremos tener una mente en las cosas celestiales, la mentalidad terrenal nos arrastra abajo. Pero Cristo ya ha vencido la batalla en la cruz.
y a través de la tumba vacía. Esforcémonos entonces, hermanos, en cultivar esa comunión íntima y personal con Dios a través de Cristo, para que podamos conocer su voluntad y hacerla. Pidamos con diligencia y temor el oír a Cristo, pero no ser solo oidores. Y peor aún, llegar a ser oidores olvidadizos, sino oír para obedecerle en todo lo que Él nos mande, a través de su palabra, viviendo como es digno que vivamos, conforme al llamamiento que el Señor nos hizo. Porque Jesucristo nos amó de tal manera que se entregó por nosotros, para hacernos suyos y para que vivamos honrándole y estemos con Él para siempre. Que seamos oidores y hacedores y tengamos en consideración todas estas cosas. Fíjese el Señor, del versículo 13 y 14, el Señor podía haber dicho: entrad por la puerta estrecha. Y ya está. No tenía que habernos explicado nada. Pero el Señor, en su amor como buen pastor, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El Señor, en su ternura, como buen pastor, nos exhorta y nos explica las cosas para que las podamos entender. Luchemos, hermanos. Luchemos. Estamos en la buena batalla de la fe. Vamos a orar.